Buenas tardes, Mateo. Buenas tardes, oyentes de esta primera entrevista. Tengo el gusto de presentarles a mi colega y amigo Mateo Iparraguirre, estudiante de antropología de la UNT, de la UNAM. Actualmente estamos en México. Mateo, ¿cómo estás? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Pues me encuentro bien, me encuentro tranquilo. Vamos ya a mitad de semana, estoy miércoles. Pues bien, tranquilo ya, acostumbrándome justo como tú has dicho aquí a Ciudad de México, ¿no? Esta ciudad tan bonita que la verdad que estoy disfrutando bastante mi estadía aquí, ¿no? Intercalando bien pues los momentos de estudio con los momentos de esparcimiento, ¿no? Cuéntame, Mateo. Eres conocido últimamente en redes sociales, en el último año, en el último periodo, por ser un escritor asiduo de columnas, artículos de opinión, crítica social. ¿Cuáles han sido tus últimos trabajos? En primer lugar, no diría que soy muy conocido, ¿no? En un círculo cercano y amigos y por ahí algunas personas del medio universitario y un poco más por ahí han saltado algunos trabajos, ¿no? Entonces sí, a la gente le ha gustado, ¿no? A muchos no le han gustado, ¿no? Porque es bueno siempre tener detractores, ¿no? Si te hablan mucho al oído bonito, si te endulzan el oído, pues te puedes ir por caminos peligrosos. Entonces siempre necesitas por ahí gente que te ponga en tu lugar. Pero de mis últimos trabajos, la verdad que te diré que llegando a México, ¿no? Justamente escribí un artículo, bueno, ya estando aquí creo que ya más de un mes escribí un artículo sobre México, ¿no? Sobre todo lo que es México, sobre lo que para mí representa, ¿no? Porque más allá de que es una ciudad hermosa, de mucha tradición, que guarda en sí la historia misma de la esencia de lo que es en México como nación, este, pues hay mucho caos, mucha delincuencia, mucha contaminación, ¿no? Hoy en día justamente se habla de que a mediados del año se puede terminar el agua, ¿no? Esto es algo que se debe a que las plantas de Nestlé y Coca-Cola en Chiapas están usando muchísima agua, ¿no? El agua que se va para la Coca-Cola y los productos de Nestlé que se consumen, es el agua que puede tener México y se está perdiendo, ¿no? La crisis de los La manantiales, crisis de los manantiales, los exactamente. problemas con las comunidades indígenas chiapanecas. Así es, chiapanecas y en realidad con todas hay problemas en realidad con todas las comunidades indígenas que tratan de defender su población, su territorio, que tratan de defender su naturaleza, su cultura y sobre todo pues las empresas que tienen mucho poder, que sobreponen el triunfo económico sobre la cultura y sobre el ecosistema que habitan estas comunidades, pues no les importa, Algo que no es lamentablemente. nuevo y que sucede también en No, Perú. históricamente eso ha pasado en todo el mundo. Entonces, mis últimos trabajos son esos, ¿no? Y tengo también varias publicaciones, ahí con mi editor, tengo bastantes publicaciones hechas y son, pues, no sé cuántas serán, son varias. Hay también poemas, pero hay bastantes artículos, bastantes columnas sobre cultura, sobre coyuntura política, sobre ciencia y sobre todo sobre antropología también hay bastante, ¿no? Y obviamente también están pues justamente algunos trabajos académicos y también están bastante sobre todo lo literario, que es lo que a mí me encanta más, ¿no? Bueno, Mateo, coméntame un poco acerca de tu vida. ¿Tu vida ha sido diferente a la vida de otras personas? ¿Cómo ha sido tu trayecto para convertirte actualmente en el escritor que eres? Porque no es tan común que un joven escriba tanto sobre cultura, sobre pues antropología, sobre esta crítica social, porque a diferencia de otras personas, tú te has dedicado a los ámbitos tanto literario como académico y no tanto a las redes sociales, al TikTok, al Instagram, populares entre tu generación. Sí, como te decía conversando antes de empezar la entrevista, vivimos pues una generación de influencers, ¿no? Ahora sacaron pues, me acuerdo hace no mucho, unas encuestas, ¿no? Donde se hablaba en porcentaje que tal porcentaje de tal país quiere ser youtuber, ¿no? Latinoamérica ganaba, se iba a los primeros lugares en querer ser youtubers, ¿no? Mientras los países nórdicos tenían los primeros lugares en querer ser escritores, médicos, ¿no? Es la lamentable realidad latinoamericana que vivimos hoy en día. Una realidad donde el consumo ha ganado parte gracias al globalismo y donde se ha vuelto pues la gente esclava, ¿no? Del consumismo. Te digo pues no, este concepto que alguna vez lo dijo José Saramago, el concepto pues de los analfabetos funcionales.
el Perú tenía, si no me equivoco, en la década del 60 un porcentaje que superaba el 40% de analfabetismo. Hoy en día la tasa de analfabetismo exactamente no sé a cuánto, pero se ha reducido mucho. Pero lo que tenemos es justamente eso, analfabetos funcionales. Tenemos personas que pueden estar leyendo una obra, pueden estar leyendo un libro, un trabajo, pueden leerlo, pueden escribir, pero no saben qué significa, no logran entender lo que leen. Entonces, como te digo, lo que tenemos es analfabetismo funcional y justamente esos analfabetos funcionales disfrutan del contenido tonto, irrisorio que generan las redes sociales hoy en día. Vivimos que es que se puede ganar bastante dinero con eso, haciendo tonterías. Entonces, definitivamente, yo no quise ser parte de esa podredumbre, ¿no? Me opuse, ¿no? Como decía Julio Enguita, un filósofo español, decía justamente, simplemente digo que no, y digo que no es no. Yo tengo derecho a decir que no, ¿no? Me rehúso, no quiero ser parte de esta podredumbre, así lo dijo tal cual Julio Anguita alguna vez en un foro, donde justamente estuvo de quien te hablé hace un ratito, José Saramago, ¿no? Entonces, como te estaba diciendo, ahora vamos a hablar de mi vida, ¿no? Me habías preguntado, ¿qué quieres saber exactamente de mis 20 años de existencia? Quiero saber cómo fue tu infancia, un breve resumen quizás de tu adolescencia, tu paso por el colegio, las amistades, las dificultades también. ¿Qué te convirtió actualmente en un antropólogo de la UNT de Trujillo que estudia en la UNAM? Mira, yo prefiero que de lo profesional lo hablemos mucho, porque sí me gusta mi carrera, pero tú sabes cuáles son mis verdaderas pretensiones. Pero te diré pues definitivamente que si quieres hablar de mi vida tendríamos que demorarnos por lo menos unas 4 Un horas. pequeño resumen. Pero si lo vamos a resumir, te diré que mi infancia transcurrió entre los caballos, entre los animales del campo, entre la sierra, entre películas de Cantinflas y jugar al fútbol. Esa fue mi infancia, definitivamente de lo que más disfruté, ¿no? Yo nunca tuve PlayStation, nunca tuve Xbox, nunca tuve videojuegos, ¿no? Mientras la mayoría de mis compañeros del primer colegio donde estudié, que era un colegio, pues, un colegio, ¿cómo podemos decirle? El talento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Todos jugaban PlayStation, ¿no? Yo jugaba, yo jugaba siempre con mis soldaditos de juguete. Eso me encantaba mucho, ¿no? Entonces, como te estaba contando, no tuve tiempo, no tuve con qué decir, bueno, iba a sonar un poco ofensivo, pero no tuve con qué acabarme neuronas, ¿no? Hoy en día fumo a veces, bueno, muy de cuando en vez, ya casi no lo hago, pero, pero justamente eso, como se llama, una pequeña broma, pero en ese momento no tenía en qué acabar mis neuronas. Entonces encontré los libros y entrando a la adolescencia me encantaba mucho la historia. Como te decía, mi primer amor fue la historia. Entonces empecé a leer de historia, jugaba con mis soldaditos, armaba las batallas. Me acuerdo que agarraba a mis soldados y los pintaba, les ponía con plastilina cascos, los armaba a la forma que yo quería. Dejaba volar mi creatividad, en serio, para esto, ¿no? Y luego pasó el tiempo, esa creatividad que usaba en los soldados, la llevé a escribir, ¿no? Pero antes empecé leyendo mucho. Me encantaba leer. Leía de historia, leía de política, ¿no? Y ya en la adolescencia dicen las tías mayores que las tías solteras que la adolescencia es la mejor etapa que se puede vivir. Yo definitivamente, y a modo de confesión, te diré que no, que en mi caso no fue así, porque no pude encajar, no pude cuajar en un espacio del que no me sentí parte nunca y del que justamente las personas con las que viví aquel contexto me hicieron sentir que no era parte. Sufrí mucho de una exclusión, ¿no? Sufrí mucho maltrato, sobre todo psicológico, ¿no? Violencia pues nunca la hubo, tal vez en algún momento pues hubieron algunos, bueno, un cruce de manos, pero nunca fue nada serio. Pero sí hubo una violencia psicológica y un maltrato muy fuerte, ¿no? Algo que definitivamente nunca, de lo que nunca terminé de curarme, porque hoy en día sigo a veces recordando algunas cosas que pues la verdad que sí a uno le hacen daño. Pero esto pasaba porque cuando yo era chico,
las personas con las que yo habitualmente conversaban eran con abogados, con arqueólogos, entrados ya en años, con un amplio conocimiento, con un andamiaje teórico extraordinario. Entonces, estas personas pues eran las que a mí me influían, las que a mí era lo que yo veía en ellos, era lo que yo quería hacer, ¿no? Y te hablo de un niño de 10 12 años. Entonces, ¿cómo quieres pues que un niño de 10 12 años cuyos ídolos son mentes maestras, enciclopedias andantes, pueda encajar con muchachos cuyos ídolos son, pues, personajes de la farándula, de Esto es Guerra, o influencers, hola soy Germano, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues era imposible que yo encajara al lado de gente que a sus 12 años ya había quemado el 70% de sus neuronas. ¿Te pasaba mucho en clase? Sí, como te dije alguna vez, yo era muy hablantín y sigo siendo la verdad que muy hablador porque cuando tú quieres mucho, es como cuando tomas mucha agua. ¿Qué pasa cuando tomas demasiada agua? ¿Quieres ir al baño? Es igual. Cuando tienes mucho conocimiento, cuando sabes demasiado, quieres soltar ese conocimiento. De una manera generosa. De una manera generosa sobre todo, ¿no? Pero la verdad que vivimos en un mundo en que a la gente no le gusta ser ayudada. Entonces mi adolescencia se me complicó mucho por eso, ¿no? Y la verdad que la pasé muy mal. Tuve uno que otro buen amigo, uno que otro buen amigo que siempre me dio la mano, como tú, por ejemplo, como otros, que no los voy a mencionar, porque no quiero mencionar nombres en esa entrevista de nadie, pero ellos saben muy bien a quiénes me refiero. Y hubieron también los que me jodieron, los que me molestaron mucho, disculpa el término, los que me hicieron la vida imposible. Y a estas alturas yo les quiero decir a ellos que la verdad que gracias, ¿no? Les quiero dar por un lado las gracias a los que mucho me molestaron en el colegio. Pues no voy a mencionar nombres, como te dije, pero yo les quiero agradecer bastante porque si no fuera por ellos, yo no sería no haría lo que hago ahora. Te forjaron de alguna manera. Sí, como dice aquel libro de Nikolai Ostrovsky, así se templó el acero, ¿no? Y así se templó el acero conmigo. Entonces, definitivamente debo simplemente darles las gracias, ¿no? Porque, y ahora te voy a explicar cuándo es que me vuelvo escritor. Acaba el colegio, quinto de secundaria, lo hicimos virtual. Esta es mi generación, la que popularmente se le denomina generación COVID, ¿no? O generación pandemia, porque estábamos en casa, nada más, llevando las clases por computadora. Entonces, terminé así el colegio. No había terminado todavía cuando ya empecé la preparación para el ingreso a la Universidad Nacional de Trujillo. Di el examen por primera vez, ingresé a antropología y empecé. Pero antes de empezar, durante toda la pandemia, yo ya escribía poesía. Escribía poesía desde el colegio, desde el segundo, tercero de secundaria. Y recuerdo alguna vez que algunas profesoras de comunicación, que también enseñaban lo que era plan lector, lenguaje, leyeron algunos poemas y definitivamente pues me motivaron, ¿no? Porque sí, dijeron que eso estaba bueno, que les había gustado. Y continué, hasta que aún en el colegio, mmm, mi tía Marta Bringas, que iba mucho a la casa, porque vivía cerca de donde vive cerca de donde vivíamos antes, eh, iba siempre a tomar el café. Le dije, mira tía, ella era 2021, ya habían más facilidades para salir, ¿no? He escrito esto. Le encantó. Y se voy a llamarle a un amigo que tengo, que trabaja en el diario, un diario que se llama Nuevo Norte, un diario de cobertura de Lambayeque, La Libertad. Y a la semana se publicó el diario del pasante, ¿no? Mi primer poema publicado, ¿no? Y en ese momento, pues para mí fue donde yo considero que despegué, que comencé este camino, que aún estoy que recién todavía lo estoy caminando, lo estoy recorriendo. Entonces, la pandemia fue lo que a mí me vuelve escritor. La pandemia que muchos lo usaron para llorar, para deprimirse, para no querer hacer nada, para jugar videojuegos en exceso, para comer en exceso y para otras cosas más. Yo la usé para escribir totalmente.
para escribir y leer, escribir y leer, escribir y leer. Era mi día a día una y otra vez y así. Y de esa manera yo la pasé y, y definitivamente encontré lo que quería yo hacer, ¿no? Encontré que yo en el fondo, porque yo en algún momento dije que no quería estudiar, me daba miedo, me causaba pavor ir a la universidad, tenía, uf, no te imaginas. Entonces en ese momento, pues cuando me encuentro con la literatura, dije, acá tengo un tubo de escape, ¿no? Pues un salvoconducto por el cual escapar de los problemas y este va a ser mi fortín, va a ser mi álamo siempre, ¿no? Bueno, tu literatura está llena, pues, de lo poco que me he podido leer, está llena de, pues, muescas de tus pasiones, de tus hobbies. ¿Cuáles podrían ser los hobbies que definen a Mateo Iparraguirre? Definitivamente son cuatro cosas. Lo que define a Mateo Iparraguirre en primera instancia es leer, ¿no? Sobre todo, leer mucho, y leer principalmente a cinco autores que son los que a mí me encantan en el siguiente orden: Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo y en último lugar Ernst Hemingway. Son los escritores que yo más admiro, los que más me gustan. Entonces, todo lo que tú puedas leer de Mateo Iparraguirre, cuando leas a Mateo Iparraguirre vas a poder ver en algún momento al Gabo, vas a poder ver en algún momento a Vargas Llosa, a Hemingway. De hecho, acá tengo Por quién doblan las campanas, acá Libertad bajo palabra, acá Pedro Páramo, ¿no? Por acá 100 años de soledad, ¿no? Son los libros que están siempre por acá, ¿no? Los que tengo siempre, siempre a la mano, ¿no? Porque son justamente los que más admiro, los de cabecera, los que leo una y otra vez, ¿no? Entonces, en primer lugar está eso, ¿no? Los libros. Luego me define otra cosa que a mí me encanta mucho, la música, totalmente la música. Me encantan los boleros, me encanta la trova, me encanta el rock, pero depende qué rock. Progresivo, me gusta el rock clásico, los Beatles, Rolling Stones, YouTube, ¿no? Todo ese estilo musical. Me gusta la salsa, ¿no? Y me gusta mucho también pues la música clásica y la ópera, ¿no? Los tres tenores, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Carrera. Y bueno, también las artes plásticas me gustan bastante. Me gustan bastante las artes plásticas, el cubismo, ¿no? El expresionismo. Y la última es una cosa, es una cuestión, la verdad, que muy polémica, pero que también define a Mateo Iparraguirre, y lo he llegado a practicar en alguna ocasión, ¿no? La verdad que me fue muy bien para ser la primera y única vez que lo he hecho, pero me gusta mucho la tauromaquia. Okay. Es algo muy polémico, pero me gusta y pienso que constituye parte de mí. Es algo que me gusta y que yo lo defiendo sobre todo, pero sobre todo con mucho respeto, ¿no? Y con las líneas bien marcadas defiendo yo la tauromaquia y me gusta mucho, ¿no? Acá en México ya he ido ya a corridas de toros. Dime. Es un tema muy polémico debido a actualmente, pues muchas personas lo tildan de tortura y pues es comparada usualmente con la pelea de perros, con la batalla de gallos, Pelea de gallos. la pelea de gallos y pues realmente... Batalla de gallos le llaman a las peleas, a las batallas de rap. Sí, las peleas de gallos por claramente tener tintes cruentos, ¿no? Hacia la violencia animal. ¿Has recibido críticas al respecto? Estoy enterado de eso. Pues claro que sí, totalmente. Críticas de familiares, amigos, conocidos y de extraños, no, obviamente, pero yo tengo las convicciones bien marcadas. Yo no voy a cambiar porque a alguien no le parezca. A mí no me importa lo que piense el resto. Decía Camilo José Cela, el escritor español que a mí más me gusta, decía Camilo José Cela, a mí no me importa lo que piensen de los demás. De mí pueden pensar que soy esto, que soy lo otro, pero a mí no me importa. Yo me baso en eso que dijo Camilo José Cela, en una de las tantas entrevistas que tuvo con Soler Serrano, si no me equivoco, creo, un gran entrevistador español que entrevistó personajes desde las artes plásticas, la música y la literatura, ¿no? Entonces, como te estaba diciendo, yo no hago las cosas pensando en el qué dirán. A mí no me importa la opinión del resto. Yo vivo creyendo en lo que hago, en lo que me gusta y soy firme en ello. No me quiebro en ese aspecto.
¿Pero no consideras quizás la crueldad detrás de esta práctica? Es que hablar de crueldad en la tauromaquia, pues es algo muy somero. O sea, una persona no puede hablar de algo que no conoce. Si tú quieres opinar de la tauromaquia, primero ve a una corrida de toros. Y si no te gusta, pues no vuelvas y se respeta tu opinión. Pero que crueldad, no diría que es crueldad. Hay un cierto grado de violencia, es verdad, como hay un cierto grado de violencia en las artes marciales, como hay un cierto grado de violencia en el fútbol, ¿no? Pero del contexto de la tauromaquia, ¿no? Si quieres que te describa ahora, pues yo lo haría, pero estamos con el tiempo, me habías dicho, pero por ejemplo, el tercio de varas, ¿no? Que es el pollazo, que es el picador, eso es para reducir la fuerza del toro, porque si uno lidia con el mismo toro durante los 20-25 minutos que suele durar aproximadamente una faena taurina, ese toro te va a acabar por toda la fuerza que tiene. Y han habido toreros que han muerto. Tienes a Paquirri, tienes a Víctor Barrios, tienes a Iván Fandiño, tienes al histórico Manolete, ¿no? Entonces, es para eso, ¿no? Luego las banderillas no entran ni 5 centímetros, es un gancho que se pega a la gruesa capa de piel del toro y se queda ahí colgando, ¿no? Entonces, y bueno, es así. Pero yo preferiría que no hablemos tanto de tauromaquia, porque, al menos en una entrevista, porque eso genera mucha polémica y después ya, cuando tú publiques esto, ya la gente no le va a interesar lo demás que hemos hablado, sino le van a interesar nada más en criticar y destruir los comentarios que yo he emitido sobre la fiesta taurina. Ok, ¿No? haré caso a tu petición y bueno, coméntame un poco acerca, pues, de la política peruana. ¿Cuál es tu posición actual? Sabemos que estamos en una crisis política, pero la verdad no sabemos desde cuándo. Es complicado, pues después de BPK hemos seguido con presidente tras presidente tras presidente hasta llegar a Castillo. No has sido muy renuente a opinar de temas políticos en tus redes. Tu última crítica política fue hacia a Fernández, el alcalde de Trujillo, pues con una merecida razón, realmente. Pero actualmente tenemos una coyuntura especial, ¿no? Con el tema de Dina Boluarte, los Rolex, los ministros, la izquierda, la derecha. ¿Cómo te definirías en este espectro político? En la novela Conversaciones en la Catedral, de Mario Vargas Llosa, es una pregunta que yo recuerdo mucho. ¿En qué momento se jodió el Perú? La famosa pregunta. ¿No? Entonces, definitivamente el Perú nunca estuvo bien. El Perú es como un edificio construido no sobre pilotes, sino sobre arenas movedizas. No se hizo bien, y eso es desde Bolívar, desde antes de Bolívar, El diría dictador. yo. Lo que pasa es que San Martín quiso implantar una monarquía constitucional que era lo mejor para un Perú que salía prácticamente de una monarquía, regidos a la corona española, en un sistema de virreinato. Una república le iba a hacer fracasar y fracasó. Y Perú fue el país que más caro pagó su libertad, regalando Ecuador y regalando Bolivia. Países que en realidad deberían ser hoy en día territorios del Perú. Pero bueno, eso es lo de menos. Pero quería yo hacerte hincapié en esto de en qué momento se jodió el Perú, porque tú me preguntaste, ¿no? ¿Desde qué momento estamos así, ¿no? Y siempre hemos estado así, desde el Incario, ¿no? ¿Vivimos una crisis política constante? Tenemos una crisis política constante, somos un país cuya democracia es una de las más resquebrajadas de América Latina. Hemos tenido muchos golpes de Estado continuamente, ¿no? Incluso tuvimos un golpe de Estado, yo lo considero así porque fue una maniobra inconstitucional. Yo no defiendo a Martín Vizcarra, ojo, no soy Vizcarra lover, como dicen muchos, pero lo que hicieron de sacar a Martín Vizcarra y poner a Manuel Merino en su lugar fue una jugada inconstitucional, ¿no? Es un debate constitucional acerca de Tú el término de, pues, tú la moral, ¿no? Es que la ética. Es que eso está en la Constitución, si no me equivoco, creo que viene desde la Constitución de 1827. Inspirada en la francesa. Toda Latinoamérica está inspirada en esto de acá, Marcelo. Toda la política latinoamericana viene de esto. De acá viene toda la política latinoamericana. Montesquieu, Rousseau, los pensadores, los ilustrados franceses. Nosotros, el ejemplo de los tres poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, son copias fieles de las instituciones francesas, de los ilustrados franceses, ¿no? Entonces, volviendo al tema, antes de que se nos vaya,
No sé qué estaba diciendo, me hiciste olvidar con lo del modelo francés, eh, ya, de 1827. Esta incapacidad moral no hablaba de algo antiético ni antimoral, sino hablaba De la de discapacidad de la cognitiva. discapacidad, exactamente, de la discapacidad cognitiva. Hubo un error de interpretación. Ujú. Y con ese error de interpretación, que a la larga resulta inconstitucional, Y lamentablemente sacaron un fue alabado, presidente. fue un error que pues el organismo encargado, pues en este caso el Tribunal Constitucional, pues hizo caso omiso. Nunca hemos tenido, la verdad, un tribunal constitucional sólido, ¿no? Pero bueno, esa es cuestión de otra conversación. Pero el TC, ¿no? El Tribunal Constitucional, es un debate muy, muy largo ese. Pero, pues volviendo al tema pues, de la política peruana y la actualidad, definitivamente el problema más grande que tenemos es la corrupción. La corrupción es lo que destruye toda la política peruana. El problema no es cambiar la constitución. El problema no es eliminar puestos. El problema no es volver a la bicameralidad. El problema es simple, llana y únicamente de la conciencia. No tenemos conciencia. Conciencia social, de menos, jamás. Conciencia de clase, tampoco. Pero no tenemos conciencia personal. A la gente le da lo mismo quitarle de comer a alguien y pueden dormir tranquilos. La acérrima derecha. No queremos politizar la conversación, pero sí, pero a la gente le da igual justamente robar, delinquir y hasta matar. Y con los altos índices de criminales que tenemos hoy en día y con la entrada pues de grupos de organizaciones criminales de mayor rango al país, esta situación se está complicando más, ¿no? Entonces, como te digo, justamente el problema es ese. Se ha celebrado la vuelta a la bicameralidad. Vamos a cambiar Ojo, el país. por un sector minúsculo. Sabemos de que por el referéndum, pues pero el Perú escúchame, rechaza esto. vamos a cambiar el país con un nuevo presidente. O sea, Keiko nos iba a sacar del país, o sea, nos iba a sacar de la situación paupérrima en la que estamos. Sí, tenemos la mejor economía de América Latina, es verdad. Pero ve a ver las condiciones en las que vive el peruano promedio. Y quitamos esa frase tonta de que el pobre es pobre porque quiere, es la mayor falacia, el mayor sofisma que he escuchado en mi vida. El pobre no es pobre porque quiere, es pobre porque existe una gran brecha socioeconómica. El nepotismo también. También, y una gran cantidad, una vasta cantidad, pues, de desigualdades en oportunidades laborales. Pero bueno, como te estaba diciendo, el problema fuerte ahí es la corrupción y es la prácticamente inexistente transparencia que existe en la administración del dinero, en la administración pública y en el proceso de la legislación, en el proceso del trabajo en el Estado. Entonces, justamente ese es el principal factor que nos ha llevado a la situación política que tenemos actual. Con Dina Boluarte. Con Dina Boluarte. El allanamiento a su casa. Eso sí, exactamente, el allanamiento. Y bueno, pues las continuas, porque han sido una, así detrás de otra, renuncia de respectivos ministros, ¿no? Tú me preguntaste, no sé si me preguntaste, o creo que yo lo interpreté como pregunta, de que no he opinado mucho de la política peruana. ¿Es verdad? Eso se debe justamente a que yo he tratado de fijarme ahora básicamente en el arte, en la literatura. Quiero fijarme nada más en ello, en escribir sobre eso, porque yo no quiero ser yo quiero ser un escritor, como te digo. Yo no quiero ser un parlantín, no quiero ser una persona que para todo tenga que decir, tenga que hablar, tenga que opinar, no quiero ser un opinólogo. Puedo convertirme tal vez, si lo quieres decir, en un líder de opinión, porque simplemente hablo y digo lo que pienso y hago lo que digo, tal vez. Pero la verdad que francamente un interés fuerte en la política momentáneamente podría haberlo, pero tendría pues que haber un movimiento fuerte, un movimiento bien forjado, ¿no? Y por ahí puede que lo haya, quién sabe, ¿no? Tampoco decimos que de repente Mateo Parraguirre nunca va a entrar en la política,
pero si llega a entrar alguna vez, pues va a ser en algo bien encaminado, ¿no? Con gente que en serio pretende cumplir con lo que plantea tal vez en su ideario. ¿Podrías creer quizás en una crítica común que sea hacia el joven? El joven no está interesado por su país, no le importa quién salga presidente o congresista, no está informado acerca de pues, los cambios políticos, sino está interesado realmente en otras cosas. ¿No podrías creer en esto quizás? Porque muchos congéneres tuyos realmente de política saben poco y tampoco tienen un No, interés social. es que el tema es que yo, no es que yo no sepa de política, no presumo nada, pero yo sí sé de política y sé sobre la política peruana. Solo que lo que yo no quiero es estar ahí opinando y opinando y opinando y revolviendo el tema. Justamente a eso me refiero. A mí no me interesa eso, ¿no? No me interesa ser un opinólogo. Yo tengo otros intereses, pero que van de la mano, porque mucho de lo que pienso hacer académicamente y de lo que ya empecé es justamente para tratar de mejorar la calidad y las condiciones de vida del poblador peruano. Entonces, absolutamente nada cambiamos y construimos hablando. Construimos y cambiamos haciendo. Entonces, yo siento que soy un cero a la izquierda completo solo opinando. Por eso mejor prefiero escribir. Y hablo con mi trabajo. Hablo con lo que escribo. Bueno, Mateo, respecto a esto, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué podemos leer próximamente de Mateo Iparraguirre? Próximamente van a estar saliendo nuevas columnas, eso sí, ya tenlo por seguro. Me había descuidado mucho de la columna periodística, pero voy a seguir publicando. Y En el aspecto literario, por y ejemplo. en el aspecto literario tengo una novela en proceso, una novela que le estoy trabajando. Por ahora se llama, bueno, no sé si revelar el nombre, mejor lo vamos a dejar a ustedes para cuando lo vean, pero es una novela interesante que justamente tiene de los factores que les he dicho, ¿no? Que son los que han sido mi mayor influencia, pero no es una copia de ellos, como algunos han podido, algunos que han leído la obra han dicho, oye, no, pero aquí está fulano de tal. No, está influenciado, pero no son ellos. Y pues tengo un poemario que está casi en un 100%, que lo estoy terminando de editar, voy a solicitar algunas opiniones y se va a someter a una revisión. Y la publicación no es segura todavía a la fecha, no les puedo decir que va a salir a mitad de año, a fines de año, no les puedo decir porque no lo he pactado aún, pero estoy todavía por verlo, porque no sé cuál será la mejor decisión, si publicar antes la novela o el poemario, o tal vez un libro de cuentos que ya tengo que está prácticamente al mismo nivel que el poemario, ¿no? El poemario pues, no es muy largo, son unos 20 poemas, pero cada uno de ellos engloba justamente mucho de lo que me ha tocado vivir, ¿no? Okay. Y van a poder ustedes encontrar en ese poema justamente al Mateo entre los 14 a los 17, 18 años, ¿no? Y he reflejado ahí mucho de mí y algunas experiencias que también podrán, los que me conocen, ¿no? Podrán de repente decir, oye, mira, esto se parece a lo que pasó, ¿no? Y justamente de eso se trata la literatura y en este caso la poesía. Por último, Mateo, para poder concluir esta amena entrevista, ¿cuál sería tu consejo? Tu consejo final para aquella persona que no tuvo la oportunidad de ser instruido en la literatura, que no tuvo la oportunidad de tener un papá que le enseñara los grandes literatos del momento y de todo el tiempo en general. Una persona que se quiere acercar a esta intelectualidad, llamémoslo así, del ámbito tanto político, académico, artístico y literario. Jorge Luis Borges decía que si lees un libro, que nunca leas un libro solamente por obligación. Si no te gusta algo, no lo leas. Yo quiero sumarme al consejo de Jorge Luis Borges. Entonces, busquemos lo que os haga felices, ¿no? Como dicen los españoles. O sea, busquemos, perdón, lo que que nos hace feliz. ¿Y qué le puedo aconsejar justamente al que quiere leer, como me dices? Que empiece con lo que más le guste, ¿no? A los que le gusta el fútbol, por ejemplo, libros sobre fútbol, ¿no? Tengo un libro, leí hace no mucho un libro que se llama Con todo y contra todos, ¿no? No recuerdo exactamente el autor, pero habla, por ejemplo, de la historia del fútbol peruano, ¿no?
Que el que le guste el fútbol, que empiece leyendo sobre fútbol, ¿no? Que al que le guste el arte, empiece leyendo sobre arte, que al que le guste el cine, lea sobre cine, que empiecen leyendo y poco a poco van avanzando. Al que le guste las películas de terror, que lean este señor, porque de repente han visto, que lean este caballero, porque de repente han visto muchas películas de terror y ni saben que son inspiradas en obras de este señor, de Stephen King. Entonces, como te digo, que simplemente que lean, que se apeguen a la literatura poco a poco, paso a paso, pero que no fuercen nada. Y que leen los que lo van a hacer simplemente para aprender. En mi caso, yo, como escritor, tengo que leer todo. Yo no puedo darme lujo de lo que dice Jorge Luis, ¿no? Pero los que no lo van a hacer, que lo hagan solo por disfrutar, ¿no? Que lean lo que les guste. Y si les puedo recomendar un libro, pues definitivamente les puedo recomendar este que estoy leyendo ahorita. Lo está leyendo Pedro Páramo, de Juan Rulfo, calificado como la mejor novela mexicana. Y les recomendaría pues que lean también a Octavio Paz, que es muy bonito, y a este señor de acá, León Tolstoy, escritor ruso cuyas obras son maravillosas, ¿no? Y que te enfocan en una realidad pues muy concreta, ¿no? De la que vivió León Tolstoy, y que en realidad con uno que otro cambio su esencia sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, como me pedías tú un consejo, yo aconsejaría eso. Que lean, que traten de ser felices y que combinen justamente estas actividades, ¿no? Y bueno, ya para despedirnos, pues qué más te puedo decir, ¿no? Un último consejo, no tanto para los que quieren aprender, sino un consejo en general, que nunca dejen que se pase el tiempo sin hacer nada productivo, que traten de hacer de su vida una obra, que traten de hacer de su vida arte, que traten de hacer de su vida un continuo trabajo, no por el mérito, sino por la tranquilidad, por la felicidad. No vivan para trabajar, trabajen para vivir. Eso es lo más hermoso que puede existir, y disfrutar de la vida, contemplar un paisaje, contemplar un momento maravilloso, tener amigos, tener familia, poder compartir con ellos, de verdad que es algo que no tiene precio, ¿no? Entonces, no desperdiciemos eso, algo que yo quizás tal vez en algún momento lo hice, ¿no? Y que cosas de las que yo me arrepiento, dejar pasar cosas, dejar pasar gente, dejar pasar momentos. Y es cierto que al final quizás le tenemos un poco de miedo a vivir porque la nostalgia posterior a los momentos efímeros que pasaron, que ya no se repetirán, nos pega mucho, pero no hay que tenerle miedo a vivir. Y hay que seguir siempre por ese camino, ¿no? Es lo que yo les aconsejo, y que es lo que también trato de hacer, ¿no? Mateo, muchas gracias. Espero pronto, en un futuro, poder preguntarte más acerca sobre ya tus obras publicadas, sobre una trayectoria más amplia y a seguir escribiendo. Así es, así vamos a seguir escribiendo, vamos a seguir trabajando, ¿no? Que esto recién empieza y que el camino de la literatura es muy largo, y la literatura, como te dije alguna vez, es como el vino. Conforme pasa el tiempo, conforme se fermenta más, mejora. Y el mejor escritor no es como el futbolista, que es cuando más joven, sino que el mejor escritor es cuando más viejo. Muchas gracias, hermano.